Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar la segunda parte de mi serie de vídeos de Trappist Vitae. En el anterior vídeo, recomendable ver antes de este para tener contexto del que os vaya contando, hablamos sobre la flora y fauna, si se le puede llamar así, del continente Xochiquetzal. En esta ocasión, en cambio, hablaremos del continente Chántico. Este continente se podría dividir en 5 regiones: los montes norteños, la tundra roja, el desierto central, el bosque sureño y las islas. Pero como va a ser costumbre en estos vídeos, comenzaremos por el mar, el cual, al contrario que Xochiquetzal, se divide entre la costa oriental, la occidental, la norteña, la sureña y la isleña, una de las regiones con más biodiversidad del planeta. En este vídeo, como ya he dicho, hablaremos de estas regiones marinas, luego de tierra firme y finalmente de las islas. La costa oriental es una bastante fría para tener gran parte de su extensión en el Ecuador. Aquí habita solo una especie de botrus, los Botrus chanticum. Estos, pese a estar ordenados en bancos, no suelen superar números tan grandes como los de sus primos evolutivos Botrus deoborarum y Botrus aducofaga. Estos se dedican a comer la comida de los seres terrestres que van a morir en las orillas y de los Aducae que ahí se encuentran. En estas orillas en específico, hay un tipo de Aducae que no se encuentran en el resto de Trappist Vitae. Estos son los Aducae parasitus. Estos se meten dentro del organismo de seres como Infirma lentus, Infirma invisibilis o Largobrachium extensus. En esta costa, aparte, habitaría la única especie voladora del continente, el Alangum alangum, el cual pasaría toda su vida volando por la costa occidental del continente. Estos serían altamente susceptibles a los olores que percibían por sus antenas, por lo que lo usarían no solo para comerse las membranas exteriores muertas de los animales en tierra y para encontrar carroña, sino también para poder detectar a sus presas marinas escondidas bajo el agua. Se sumergerían, con sus fuertes alas las aplastarían y se alimentarían de estas presas a medida que se iban hundiendo. Al llegar a los 50 metros de profundidad más o menos, se volverían al aire abandonando a la carroña. Para evitar mojarse, cosa que a la hora de volver a volar es un problema porque aumenta de peso por el agua, reciclaría su fluido intracorpóreo, el equivalente a la sangre para la fauna de este mundo, viscoso y denso, para que al perder su eficacia por el tiempo de haber circulado por el organismo, salga en el costado exterior de su membrana. Así pues, repelería el agua. Los únicos motivos por los que estas criaturas tocarán el suelo serán para hacer mitosis, que por cierto, casi ninguna especie en este planeta tiene una reproducción sexual, sino sexual mediante la mitosis, un proceso que le durará semanas, por lo que se refugiará en algún lugar seguro hasta haberse dividido por completo para morir, sea por accidente o por estar lo suficientemente debilitados. Esta especie caerá al suelo y no podrá alzar el vuelo de nuevo. Los que tengan más suerte cayendo en el Ecuador morirán en un par de horas por el sol. Aquellos que caigan en lugares más habitables morirán casi con cualquier seguridad de hambre o por ser devorados. Pero eso tocará explicarlo cuando hablemos de tierra firme. Volviendo al mar, la diversidad de los Vitavulcanum sería una muy extensa. Los más exitosos son los Vitavulcanum robertus. Por otro lado, un familiar lejano de los Vitavulcanum, los Falsovulcanum vitaeris, quienes flotarían a la superficie del agua para alimentarse de Aducae y de restos vivos. Esta sería una de las pocas especies sexuales del planeta. Al toparse con otro individuo, el más grande, antes careciendo de género, pasará a producir el equivalente a óvulos, mientras que el más pequeño lanzará el equivalente a los espermatozoides. En el agua se juntarían y a continuación se irían gestando flotando a una profundidad de entre 100 a 20 metros hasta que al desarrollarse lo suficiente saltarán a la superficie a vivir su vida adulta. Los Aducae y los Falsovulcanovita, junto a sus gérmenes, serían el alimento predilecto de los Infirma invisibilis, Infirma lentus, Papyropistis griseum y Labrachium extensus. En el Golfo norteño, pese al frío, la biodiversidad sería algo bastante notorio. La especie más exitosa del lugar serían los Perniomobilum, un género entero de seres vivos con forma de esferas que, cual medusa, podrían impulsarse para avanzar. Los Perniomobilum mentiri serían los únicos que se quedarían incrustados en el lecho junto con los Pernium colorum,
una especie de pernia que viviría bajo el agua y que dotaría a las aguas del lugar de una gran cantidad de colores totalmente distintos dependiendo del individuo. Curioso, porque en esa región del planeta no hay ningún ser que pueda ver y mucho menos colores. Es así que también se fomentaría mucho la diversidad de colores entre muchísimas comillas animales del lugar, como los Infirmocolorum, Lagrobrachium arcoirus, Papyropistis caerellum, Papyropistis nigrualbum y los Papyropistis bicolorum. En el norte de las costas chanticanas el frío abunda y la base de la alimentación serían no solo los Aducae, más escasos aquí por el frío, sino también los Papyropistis griseum. También habrían Infirmalentus, pero los grandes depredadores aquí serían los Hydroscythien aquon, los únicos de su género que habitarían las aguas del lugar y los únicos que no se alimentarían exclusivamente de pernias. También habría los Metus nigrum, Metus album y Metus cornum, pero sin lugar a dudas, el depredador de depredadores aquí sería el Capylosumaquae rex, uno que habitaría tanto el mar como las gélidas costas. Todos estos depredadores serían solitarios, salvo los Metus cornum, quienes vivirían en un sistema de familia, listos para atacar a sus rivales y enemigos con sus cuernos. Aparte de todo eso, habría los Macrophagaducae Macrophagaducae, los más grandes de los océanos del planeta, quienes se habrían especializado en alimentarse de Aducae a gran escala. Serían extremadamente fáciles de detectar. Como la mayoría de los animales de este planeta se guían por la electrolocalización, podrían pues detectar al instante a este ser, ya que de hecho, según investigaciones, tendrían su propio campo electromagnético. Se desconoce su causa, pero se cree que es para ser atraído a las regiones en las que se esconden los Aducae metalurgófaga, quienes se alimentan de pedazos de roca con hierro, níquel y cobalto principalmente. Además, estos Aducae en específico tienen proteínas y vitaminas muy valiosas para los Macrophagaducae. No obstante, aunque una familia de Metus cornum intentase alimentarse de uno de estos ejemplares, al retirársele la membrana exterior estando vivo, soltará una corriente eléctrica capaz de matarlos al instante. Los únicos que podrían mínimamente contra él serían los Hydroscythien aquon, no solo porque ellos también pueden producir descargas eléctricas con su cola para cuando fuesen cazados o atacados, sino también porque su membrana exterior es demasiado ancha como para que la electricidad le afectase. Pese a esto, no son su plato preferido precisamente. Afortunadamente, los Macrophagaducae tienen muchas complicaciones para hacer la mitosis. Solo pueden hacerlo una vez, ya que quedarán tan debilitados de por vida tras hacerlo que una segunda mitosis los podría matar del cansancio. Eventualmente, una de las dos partes de la mitosis saldrá vivito y coleando de ahí, pero la otra mitad no. El lecho de esta región está repleto de Vitavulcanum por su alta actividad sísmica. Curiosamente, aquí los Vitavulcanum robertum no son la especie de Vitavulcanum más exitosa, sino que la tercera es superada por los Vitavulcanum chanticum y los Vitavulcanum magnum. Hay una gran diferencia de fauna entre la región más al norte del archipiélago, el archipiélago mismo, y el sur de las islas. En la parte nororiental está exactamente la misma fauna que en la región norte, salvo por la manca de los Metus cornum, Metus nigrum, Metus album y los Macrophagaducae Macrophagaducae. En cambio, están los Metus orientae y los Infirma invisibilis. Curiosamente, en esta región solo existen dos especies de Vulcanovita, los Vulcanovita magnum y los Vulcanovita robertum. Al sur de las islas, en cambio, hay más chicha. Aquí, aparte de los Falsuvita vulcanum aeris y los Cauruleum, se toparían con un rival, los Pernium aeris. Estos, tal y como harían los Falsuvita vulcanum, flotarían en la superficie. No obstante, para reproducirse, lo que harían es que cuando algún Infirma invisibilis o insularis le hincase la mandíbula de queratina, éstas estallarían, y la sustancia de dentro, la que no fuese devorada, se irían convirtiendo en gérmenes para nuevos individuos. Por cada 50 mililitros de sustancia podrían salir alrededor de un germen. Para evitar marchitarse en el tiempo, perdiendo su fertilidad, desprenderían olores muy atrayentes para los demás animales. Es así que los Radialum olorus desarrollarían un sentido de olfato excepcional para poder detectarlos a gran distancia. Los Radialum vitavulcanofaga, por otro lado, vagarían por las regiones más profundas para alimentarse de los Vitavulcanum más pequeños. De esta manera, habría regiones en las que, como los más grandes genéticamente tendían a sobrevivir, algunos Radialum vitavulcofaga aumentaban su tamaño de maneras exageradas hasta los de un barco pequeño. Los Radialum captiare, en la región crepuscular del mar, desarrollarían métodos de movilidad más eficientes para así movilizarse más rápido y así poder cazar a los Infirma invisibilis y a los insularis. Pese a esto, estos mares estarían disputados entre los Capylosumaquae motus y los Monstrofundus fortus.
con la misma dieta, incluyendo un poco de canibalismo por parte de los Monstrofundus fortus. Las peleas entre unos y otros no serían extrañas. Este último mar que vamos a visitar, como el sudoccidental, tendría alguna que otra batalla entre los pocos Monstrofundus fortus que habrían llegado del oriente y los pocos Monstrofundus pensarilia que habrían llegado a los mares xochiquetzelanos. También habrían algunas poblaciones de Gravium griseo. No obstante, el mayor monstruo de estos mares serían los Metus meridium, quienes se alimentarían de Infirma lentus, Infirma invisibilis y Largobrachium extensus. La única especie endémica relativamente importante de este lugar serían los Largobrachium cochlea. En la superficie del agua, de nuevo, habría Falsuvita volcamum aeris y Caereleum, un festín para los Largobrachium cochlea, especialmente de los Caereleum, razón principal por la que se cree que los Caereleum tienen una disminución gradual de su población en cuanto más al occidente se vaya y su ausencia en la costa occidental ya directamente. El lecho de estos mares es la región en la que hay más diversidad de Vita volcanum del planeta, habiendo tanto especies de Xochiquetzal como endémicas de la costa occidental de Chantico. Ahora salgamos del mar y llegamos a tierra firme, al bosque. Aquí cualquiera puede ver una clara diferencia entre los entre comillas bosques de Xochiquetzal con los de aquí, y es su color y su tamaño, casi un prado. Imaginad luego a lo que llamamos tundra en este planeta. Esta región está habitada por Pernium vivertus, Meridiochancticum y Phylum. Las pernias transportan la energía proporcionada por el sol mediante una especie de células flageladas que hacen recorridos de su núcleo a su membrana de ida y vuelta. En el camino van absorbiendo los nutrientes que flotan en el agua altamente dulce y repleta de código genético. No obstante, las Pernium Phylum, para optimizar estos viajes, estas células flageladas son transportadas a presión desde el núcleo por medio de una especie de raíces, haciendo que pasen de absorber el 14% de la luz, la media de la captación luminosa en pernias, a un 35%. Es así que para esta especie de pernias es inútil guardar los nutrientes dentro del agua, solo su código genético, por lo que resultan insípidas para los entre comillas animales a menos que solo laman la membrana exterior que es en donde se guarda todo. Curioso, porque aquí los, y perdón la repetición, entre comillas animales no tienen lenguas. Notan el sabor mediante sensores que están en los agujeros que hay en las mandíbulas hechas de queratina al pasar el agua de las pernias o el fluido intracorpóreo de las presas a la hora de ser aplastadas. Es así que al no ser la comida preferida de nadie son las más grandes de estos bosques mas no los más abundantes. Recordemos que las pernias se reproducen al romperse sus membranas exteriores, dejando al aire sus fluidos en el suelo. Cada 10 centilitros de fluido en el suelo podrán germinar en una nueva pernia. Eventualmente, a medida que vayan creciendo en el mismo centro de germinación, se irán apartando unas de otras para no ocupar el espacio de las demás pernias. Como las Pernium Phylum no aspiran a ser reventadas por otros seres vivos, tienen muy poca elasticidad en su membrana exterior, y al ser lo suficientemente grande, habitualmente 10 metros por 10 metros, estalla. Más vale no estar en medio porque uno podría ahogarse con el mar que sueltan. Cosa que le pasa a muchos animales pequeños de por ahí, como los Cunicumotus proauricula o los Omnitopoxochiquetzalus chanticum. Estos últimos serían una de las únicas especies con la capacidad de ver, aunque solo una escala de grises. Es así que, al ser tan numerosos, a los demás pernias del lugar les conviene ser luminosas para ellos, así ser percibidas por él y ser su alimento. Otra especie que suele ser perseguida serían los Cunicumotus leviarus, quienes pudieron andar por encima de las pernias sin estropearlas ni estallarlas. Podrían percibir a sus depredadores con antelación gracias a su electrolocalización y huir de ellos con los carnívoros rápidos Leomorus o Magnum. En el desierto habitaría la especie terrestre más grande del planeta. Este constaría de los Hydroscythen elephantus. Estos vivirían en familias pequeñas y se alimentarían de los pocos cúmulos de Pernium cumulum, de las pocas pernias que no se apartan entre sí al crecer en un mismo lugar, con una fisonomía similar a los melocotones, con carne en todos lados menos en su núcleo y repleto de jugo rico en vitaminas, glucosa y proteínas. Para alimentarse, meten la pernia
que les quepa en sus duras mandíbulas y les aplastan dentro para así absorber la mayor parte de nutrientes por sus cavidades intramandibulares. A la hora de que alguno de los individuos de la familia deba hacer mitosis al algún ejemplar haber muerto de vejez o por algún depredador, se detienen en un punto y esperan las semanas o veces incluso meses que sean necesarios hasta que la mitosis haya logrado ser completada. Se instalarán obviamente en regiones ricas en Pernium cumulum. También, en su menú podríamos hallar Solusemina, un pariente lejano de las pernias y única en su género y orden tras la última gran extinción. Tendrían una población bastante elevada de estas en el centro del desierto, en donde se congregarían bastante poblaciones de Hydrositten elephantus y minimus, parientes de los Elephantum. Esta gran población de estos seres se deben al Gran Oasis, una región en la que bajo tierra no hay más que unos gigantescos ríos subterráneos. Es así que los Solusemina, con una suerte de raíces, absorben la humedad del suelo para crecer. Esta región consta de Carnivorum rapidum y Desertum, por lo que no toda la población de Hydrositten elephantum deciden habitar ahí. En cambio, la mayoría de su población se concentra en el desierto, en el que solo han de lidiar con ayunos, calor y Carnivorum desertum. El poco alimento que hay allá, las Pernium cumulum son muchísimo más nutritivas que los Solusemina y les conviene comer de vez en cuando Pernium cumulum que todo el rato Solusemina. La tundra roja, como la costa oriental, está dividida en dos biológicamente, entre el oeste del desierto y el este de este. Comencemos con la región occidental. Este es el único pedazo de tierra en el que viven los Alangum alangum, sobre todo en las costas por su dieta sobre todo marítima. Para descansar, apagan la mitad de su sistema neurológico, si se puede llamar así, y el otro lo mantienen encendido. Mientras tanto, aprovechando los altos vientos del lugar, planean sobre el alta mar. Estos Alangum alangum son el alimento predilecto de los Hydrositten omnivorae, quienes se alimentan primordialmente de los Solusemina y de los Pernium tundrum occidentae del lugar, pero que tal cual caballo no desaprovecharán un poco de alimento no análogo a lo vegetal en este mundo, o sea carne. Estos, a su vez, serían cazados por los Carnivorum leomotus y tundrum. A los pocos Hydrositten elephantum que ahí vivían no les harían mucho caso. Su cola, llena de filamentos semejantes en vista a pelo, podrían desertar altísimas cargas eléctricas de al menos 500 vatios de potencia. Su boca, por otro lado, de atrapar la cabeza de algún infeliz, por muy dura que sea su coraza, incluso la de los Aquatrapis rex, podría ser aplastada en cuestión de segundos con total tranquilidad por los Elephantum. Son los animales terrestres más grandes, con mayor potencia de botaje y con la coraza más dura del planeta. Pero para encontrarnos a alguien que rivalice con su sentido de electrolocalización, tendremos que ir a la región oriental de la tundra. Los Cunicumotus vulpes, aparte de inteligentes, serían las criaturas con el sentido de electrolocalización más potente del planeta. Con esto podría detectar a cualquier animal que intentase devorarla a 50 kilómetros a la redonda, cosa que ni los Hydrositten podrían ni con su gran tamaño. Sus depredadores serían básicamente Carnivorum leomotus y Vorax terrestrium. Aquí, aparte de Solusemina y Pernium tundrum orientae, habrían Pernium ovophysis. Aquí, estos Pernium ovophysis llegaban a alturas de hasta 15 metros, tapando el sol. La parte más baja de la pernia sería más dura y negruzca, mientras que la de arriba sería más blanda y clara. He aquí una de las únicas 5 especies terrestres del planeta que pueden tener reproducción sexual. Esto les ha permitido desarrollar un sistema inmunológico infalible. Los virus de este planeta, debido a no estar acostumbrados a sistemas inmunológicos tan efectivos como los de las especies sexuales, no son rival para los Sexus simium. Debido a esto, las enfermedades que trajeron los humanos en su primera visita, al sí estar acostumbrados a seres sexuales y por lo tanto aún más letales para los asexuales, dejaron a esta especie en peligro de extinción y extinguieron a su vez a los Pernium mortus, parientes muy cercanos de los Pernium ovophysis. Eventualmente, esta es la primera región en la que los humanos llegaron al planeta y a esta tundra se le llama la tundra del primer hombre. En el extremo norte del continente, nos temparemos primero con unas tundras. Esta vez, estarían solo compuestas por Pernium griseo. Ahí habitarían Cunicumotus vulpes frigus, adaptados a temperaturas mucho más frías. Su único depredador sería el frío y algunos Carnivorum leomotus que se habrían perdido, y de Ursumorphus bidactylae. Eventualmente, peleas entre Carnivorum y Ursumorphus no serían extrañas.
en las costas del Golfo nos podemos topar a los Hydroditen y Ambystoma, quienes, con unas patas más largas y un cuello también más longevo, se dedicarían a pastorear los arrecifes del Pernium colorum para regular su población. Sus mayores depredadores serían los Ursomorphus bidactylae y Adactylae. En los montes habrían aparte Ursomorphus nix, los más grandes y peligrosos de la región. Estos tres géneros de Ursomorphus se alimentaban pues de una sola especie, Cunicumotus equus. Estos, para intentar sobrevivir, vivían junto con los Sexus montanae, los seres más inteligentes del continente y en este momento del planeta. Los usaban de montura para cazar Nanonyxus y estos les protegían en su sistema de manada. De hecho, se ha detectado que tenían una especie de sistema de comunicación basado en cánticos que para nosotros y a causa de la atmósfera del planeta suenan como silbidos. Se ha detectado dialectos entre ellos, cosa que en la Tierra ocurre con las ovejas y con los delfines. Además que tienen nombres entre ellos e incluso arman guerras y batallas en los montes del lugar entre las diferentes manadas. Pese a que en el planeta existan otras islas, estas son las más importantes en cuanto a biodiversidad. Solo me voy a centrar hoy en la occidental y en la central por motivos que en futuros vídeos entenderéis. En la isla oriental, en sus costas, hay arrecifes de Corallomorphus de una amplia gama de tipos y colores. Relacionados lejanamente con los Vulcanovita, aquí habitan a su vez una amplia gama de especies de Colorinfirma e Infirma. Este lugar es un paraíso, apenas hay depredadores, tan solo carroñeros que se alimentan de los muertos. Pero cuando digo apenas no significa ninguno, y cuando digo no ninguno, quiero decir solo uno, literalmente. El Metus insularis regula la población de las especies de este ecosistema tan rico. A su vez, estos son alimentos para los Terratrapist occidentae, quienes los pescan con sus picos. También lo hacen con las otras especies de Colorinfirma, pero prefieren a los Metus insularis por su tamaño y por sus nutrientes. Dentro de las islas, a causa del enanismo insular, uno se puede encontrar con especies familiares de Chantico, pero más pequeños como los Hydroditen insulare occidentae e Insularum, Carnivorum insularus, Cunicumotus ambystoma, Ursomorphus insularis y occidentae. Aquí las pernias, por lo contrario, a causa de tener alta disponibilidad de agua a su alrededor, serían grandes. He aquí los Pernium macro, Magnum e insularis. En la isla central, por otro lado, podremos encontrarnos con algo inusual. Tras la última gran extinción, la cual contó de una gran cantidad de erupciones volcánicas y accidentes sísmicos semejantes a lo que terminó con el periodo carbonífero en nuestro planeta, los gases de efecto invernadero enfriaron altamente el planeta de tal manera que generó una edad de hielo que duraría un par de miles de años. Esto hizo que al bajar los niveles de mar se formase un camino entre Chantico y Tlaloc, por lo que cuando el nivel del mar volvió a subir, las criaturas que ahí fueron ahí, valga la redundancia, se quedaron y se tuvieron que adaptar. De esta manera, en la isla central nos podemos encontrar con especies derivantes de Chantico como los Ursomorphus insularis y orientae, Hydroditen insulorientae, Carnivorum insularis, como especies provenientes de Tlaloc, como los Sexus insularis occidentae, Avitrapist adaptum, Xenodracus occidentae y Migrarum y Pernium mobilium insularis. Las pernias, por su parte, apenas cambiaron su diversidad aparte de las Pernium mobilium insularis, las cuales podían desplazarse tal cual caracol y que aquí no habían Pernium magnum. En sus costas, a causa de ser en teoría el mismo hábitat, apenas habría diferencias entre isla y isla, tan solo que habría una especie de Aducae, los Aducae spumum, quienes se congregarían en colonias generando una suerte de líquenes en forma de espumas que se veían en la superficie en la isla central. De la isla oriental, como ya he dicho, no voy a hablar en este vídeo porque ya ahí tendríamos que adentrarnos en Tlaloc, un tema que vendrá en otro vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dudo mucho que la gente que vea mis vídeos de Conlangs también vea mis vídeos de evolución especulativa, pero por si acaso, ¿recordáis que dije que mi vídeo de cómo hacer una Conlang iba a ser el más largo de mi canal? Lo dudo.